Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificar, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual cuando lo vio pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Paz y bien para ti, para tu familia. Recibimos el amor de Dios, la misericordia, con el despertar de un nuevo día. En este día, mi querido hermano, te invito a que todo tu trabajo, todo tu esfuerzo, lo ofrezcamos por todas nuestras familias. En especial por aquellas familias que están pasando por dificultades, por divisiones, ya sea en el matrimonio o hacia con sus hijos. El día de hoy, el Evangelio de San Lucas nos pone las cosas en claro, o como entenderíamos nosotros, nos pone las reglas sobre la mesa. Cuando nosotros somos partícipes, miembros de una familia, como padres de familia, sabemos cuál es nuestra responsabilidad para con nuestros hijos. Y nuestros hijos saben cuál es su responsabilidad como miembros de esa familia. Claro que tienen derecho al sustento, al estudio, a la diversión, pero también tienen responsabilidades. Y como padres tenemos que poner ciertas reglas. Lo mismo pasa con nuestra vida cristiana. Como bautizados, como miembros de la iglesia, como miembros del cuerpo místico de Cristo, todos y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, mi querido hermano. Vayamos a misa o no vayamos a misa, seamos miembro de un grupo parroquial o no seas miembro de un grupo parroquial, tú eres parte importante y esencial en el cuerpo místico de Cristo. Eres una parte importante en la iglesia. Y también nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a ser responsables, a cumplir los mandamientos. Ciertamente Dios nos da la libertad de elegir, nos da libre albedrío. La diferencia es que nosotros en ocasiones tomamos esa libertad como un libertinaje y queremos crear nuestras propias reglas. Hemos llegado a ver el pecado como algo normal
incluso a decir, ¿qué tanto es tantito? Voy a pecar poquito, acabo luego voy y me confieso. Y la vida cristiana no se trata de eso, mi querido hermano. Jesús ha sido muy claro al predicar el Evangelio. Es verdad, todos estamos llamados a la santidad y Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero también Jesús nos enseñó el camino del bien y el camino del mal. Y nos llama a ser o somos fríos o somos calientes, porque a los tibios los vomita. Realmente cómo estamos llevando nuestra vida cristiana día con día. Cómo estamos llevando nuestra paternidad. Cómo estamos viviendo como hijos. Cómo estamos viviendo como hermanos. Cómo vivimos como miembros de una sociedad. Como hijos de la luz o como hijos de la oscuridad. El Evangelio de hoy es tan interesante porque porque un doctor de la ley, en la intención de poner a prueba a Jesús, le pregunta, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Si él era doctor de la ley, perfectamente sabía lo que él tenía que hacer para lograr ganar la vida eterna. Jesús vio la maldad en su corazón, vio con qué intención se acercaba, y aún así Jesús le contestó, le regresa la misma pregunta, ¿qué es lo que está escrito en la ley de Dios? Y este hombre, siendo doctor, ya no podía quedar mal, porque se iba a ver exhibido. Como siendo doctor de la ley, no iba a saber contestar a lo que el maestro le estaba preguntando. Para no quedar mal, responde, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. A lo que Jesús le responde, ¿has contestado bien? Pero este hombre, en esa búsqueda por descontrolar a Jesús, va todavía más allá y realmente se hace el que no sabe, aunque es doctor de la ley, y le pregunta a Jesús, maestro, ¿y quién es mi prójimo? ¿Realmente, hermano, tú crees que este doctor de la ley no sabía quién era su prójimo? Sin embargo, Jesús va más allá, porque a pesar de lo que hay en nuestro corazón, a pesar de esas telarañas, a pesar de ese cochambre, a pesar de esa negatividad, Jesús siempre quiere llegar a lo más íntimo de nosotros. Y le pone el ejemplo de esta parábola. Un hombre que es asaltado en el camino. Y nos habla el Evangelio de 3 personajes. Primero, un sacerdote que pasa por ahí, ve a este hombre y se hace como el que no ve y se va de largo. Después, por ese mismo lugar, pasa un levita. También deja de interesarse y pasa de largo. Y llega un samaritano, se detiene en el camino, levanta a aquel hombre, lo sube a su carruaje, lo cura, lo venda y aún así todavía le pide al encargado del mesón, te lo voy a encargar, te dejo 2 denarios y si a mi regreso hay un gasto más fuerte, yo te lo voy a cubrir. Jesús le pregunta al doctor de la ley, de estas 3 personas, para ti, ¿quién hizo lo correcto? ¿Quién realmente se interesó por el prójimo? Ciertamente el samaritano. Y en nuestra vida diaria, mi querido hermano, ¿cómo nos estamos comportando tú y yo ante las necesidades del otro? ¿Quién es el prójimo? El más próximo a mí. Si el día de hoy yo voy caminando por una vereda y encuentro a una persona en mi camino, esa persona es mi prójimo. En mi familia, ¿quién es mi prójimo? Mis padres, mis hermanos, mi cónyuge. En mi trabajo, ¿quién es mi prójimo? Mis compañeros de trabajo.
mis directivos, en mi vecindario, donde yo vivo. ¿Quién es mi prójimo? Los que me rodean. Y muchas veces, mi querido hermano, vemos las necesidades frente a nuestros ojos y hacemos como que no vemos. Pasamos de largo como los caballos, como si lleváramos realmente aquí algo que no nos permitiera voltear hacia los lados. Y nos podemos comportar como este sacerdote del cual habla el Evangelio, como el levita, desinteresados, que únicamente nos preocupamos por lo que a nosotros nos aflige, por lo que a nosotros nos perjudica, y dejamos de ocuparnos por las necesidades de los demás. En este día, mi querido hermano, Jesús nos llama a reflexionar. ¿Conocemos la ley de Dios? Sí. ¿Conocemos los mandamientos? También. ¿Sabemos quién es nuestro prójimo? Correcto. ¿Qué estamos haciendo entonces cada uno de nosotros? ¿Realmente nos ocupamos por cumplir los mandamientos, por amar al prójimo, por entenderlo? ¿O nos hacemos como este doctor de la ley, que sabemos cuáles son los mandamientos, pero nos hacemos que no lo sabemos? Nada más recordemos que en el momento en que seamos llamados a la presencia de Dios, daremos cuentas de cómo fuimos con nuestros hermanos, de cómo tratamos a los demás, de cómo respondimos ante las necesidades de los demás. Y recordemos que en las obras de misericordia está el verdadero amor al prójimo. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia. Paz y bien.